tardes. Bueno, primero pues darle la bienvenida a esta asignatura, ¿verdad? Que es Matemática 1 en la parte de Administración y Contaduría. Bueno, mi nombre es Francisco Fernández, soy doctor en Educación. Tengo otros estudios, ¿verdad? Pero inicialmente pues, soy licenciado en Educación y Matemática, tengo un posgrado en Didáctica de la Matemática, entre otros estudios que dejaremos por allí, ¿correcto? Y pues voy a ser el facilitador en esta asignatura, en estos meses que vamos a revisar, esperando pues facilitar, como su nombre lo indica, en lo máximo su aprendizaje. Eh, vamos a, creo que voy a iniciar un poco con la clase primero, vamos a ir desarrollándola. Tengo una estudiante presencial, cualquier duda o cualquier pregunta me la puedes formular. Y al final entonces le doy otras indicaciones, esperando que se conecten algunos estudiantes más, ya que tengo 11 estudiantes en la asignatura. Y así le vamos dando tiempo que en el transcurso de la clase se vaya conectando, ¿correcto? Entonces, en la asignatura pues dice Matemática 1 y el módulo con el que vamos a iniciar es el módulo 1. Es importante primero resaltar que el tiempo que tenemos para estos encuentros, pues, es limitado, por decirlo de alguna manera. Y como es limitado, pues a veces quisiera yo, pues, extenderme más, pero no es posible, ¿sí? Por aquí tengo, buenas tardes, se está conectando, veo aquí que dice Venezuela, Arango, Arago. José Rodríguez, ¿sí? Sí, sí. Solo que se Vamos, me olvidó modificar el nombre. Disculpe. bueno, bienvenido, José. No sé si ya escuchaste, pero bueno, mi nombre es Francisco Fernández, doctor en educación, y voy a estar con ustedes en la asignatura de matemática eh, de contaduría y administración, ¿correcto? Muchas gracias. Ok, entonces, como les decía, a veces estos encuentros son, el tiempo para el encuentro es limitado y pues nos cuesta, ¿no? Desarrollar una cantidad de cosas. Entonces, por ese motivo, pues los aliento a que debemos estar al pendiente también del aula virtual y no dejar para tarde eh, las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Siempre, pues bueno, hay algún problemita de internet, sobre todo aquí en Venezuela, eh, de luz, de electricidad, para de contar. Entonces, cuando dejamos las cosas para tarde, se nos van acumulando y se nos van complicando. Como dije anteriormente, voy a desarrollar la clase primero y después más o menos les voy a indicar cómo vamos a trabajar con la finalidad de dar más tiempo para que se sigan conectando los otros participantes. Entonces, matemática, tenemos el módulo 1, que es el que vamos a comenzar a desarrollar, que vendría siendo como más un repaso de la parte de educación media, ¿sí? Y tenemos que hablar sobre los números reales, las desigualdades, las funciones de dominio y rango, funciones inyectivas, sobreactivas y biyectivas, la función compuesta, funciones elementales, lineales, cuadráticas, polinomios racionales, exponenciales y logarítmicas y función atroz. La parte como de repaso tiene que ver con reales, desigualdades, funciones de dominio y rango. Para este encuentro o esta clase, pues yo no, no desarrollé todos los puntos por, como les digo, el tema de tiempo. Entonces tendría que estar explicando todo rápido y bueno, no tendría sentido y resultado. Entonces voy a explicarles lo básico para iniciar y deben estar al pendiente del aula para que desarrollemos los temas. Allí van a estar explicaciones y van a estar, bueno, todas las cosas que deben ir haciendo. Entonces, por otro lado, pues esto que les estoy colocando acá aparece
programa que se lo voy a hacer llegar también si no lo tienen. El programa va a estar allí colgado, le llamo yo, colocado en el aula virtual, ¿sí? El aula virtual vamos a acostumbrarnos a revisar todo lo que está allí, porque a veces vamos a ver las asignaciones y se nos olvida todo lo demás. No, las asignaciones son solamente una parte de la actividad del curso. Entonces, nuestro tema primero son los números racionales, los números reales, perdón. Me tapa algo aquí. Los números reales, caramba, los números reales. Pero ¿qué ocurre? Los números reales, antes de hablar de los números reales, tenemos que hablar de otras cosas que son los que nos componen para poder entender ciertas situaciones. Y vamos a iniciar con el sistema de numeración decimal. Vamos a leer y vamos explicando. Entonces dice que el sistema de numeración decimal es un sistema posicional. Su base es 10 y los símbolos que utilizan son, fíjense bien, los símbolos que utilizan son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Siguiendo dice que se le llama dígitos. ¿A quién? A esos símbolos. Los llamamos dígitos. Este sistema utilizado a diario no es el único sistema posicional que existe. Existen otros sistemas de numeración posicionales y tan válidos y útiles como este. Ahora paso a explicarles. Nosotros hablamos que tenemos un sistema de numeración que es el decimal. Y en oportunidades decimos que es porque estamos del 1 al 10, lo cual no es totalmente cierto. La realidad es porque tenemos 10 símbolos que llamamos dígitos diferentes con los cuales construimos todo nuestro sistema de numeración. Si ustedes observan, quitamos el 0 del 1 al 9, hay 9 números. Y el 0 sería el décimo número, o vamos a llamarlo como dice ahí, el décimo símbolo, porque en realidad son símbolos que nos van a llevar a construir los otros números. Entonces, si revisamos después del 9 que tenemos, después del 9 tenemos el número 10. ¿Pero quién es el 10? Vamos a revisar quién es el 10. Aquí síganme con el puntero del mago. El 10 no es otra cosa que una combinación entre este señor que le llamamos 1 y este señor que le llamamos 0. Entonces, fíjense, ya es una combinación, ya no es un dígito diferente, ya no es un número diferente, no es un símbolo diferente. Entonces, ese sería el 10. Luego, proseguimos y hacemos una combinación. Es decir, combinamos el 1 con el mismo. Y esto nos da como resultado el 11. Y así sucesivamente vamos combinando ese 1 hasta llegar al 9. Y cuando llegamos al 9, pues tenemos el 19 y se nos acabaron las combinaciones, ya no tenemos más. Entonces tenemos que proceder a tomar el siguiente dígito, que sería el 2, y procedemos igual que el 1. Ese 2 lo combinamos con el 0, tenemos el 20. Luego lo combinamos con el 1, tenemos el 21. Luego con el mismo es el 22, y así sucesivamente hasta que hacemos con todos los dígitos la misma operación. Entonces es importante que nuestro sistema de numeración es el decimal, porque tenemos 10 dígitos o 10 símbolos diferentes con el cual construimos nuestro sistema. Fíjense que acá dice que existen otros sistemas de numeración, y les voy a nombrar 2 o 3 para que más o menos se ubiquen. Por ejemplo, está el sistema de numeración binario, que es un sistema de numeración que está muy utilizado en la parte de la electrónica y en la parte de la informática, ¿sí? De por sí las computadoras, ese es el sistema de numeración que utilizan para darle respuesta a todo esto que tenemos nosotros en la computadora. Y cuando hablamos de binario, entonces nos estamos refiriendo ¿a qué? ¿A dos qué? A dos dígitos. No decimos que contamos con el 1 y el 2. El sistema binario cuenta con dos símbolos y dos dígitos, que son el 0 y el 1. Y el sistema binario, a raíz del 0 y 1, construye todo su sistema numérico. Por ejemplo, comenzamos a contar 0, 1, se nos acabaron. Entonces ya tenemos que comenzar a hacer combinaciones. Entonces el siguiente sería 10 y después combinarlo con el mismo, 11.
se nos acabaron. Entonces ya después ese 1 tenemos que combinarlo con dos ceros y sería 100, después 101 y así sucesivamente. No me voy a detener mucho en eso porque la idea es mostrarles que existen otros números, otros sistemas de numeración. También tenemos, por ejemplo, el octal. El octal consta de 8 símbolos. Vuelvo y repito, no nos vayamos a confundir que son 8 números, son 8 símbolos. Entonces sería del 0 al el octal. Octal significa 8. Entonces, si estamos hablando de que tiene 8 símbolos, sería de dónde hasta dónde, comenzando en el 0 hasta el 7, hasta el 7. Muy bien, ¿sí? Sí, estamos claros allí, ¿no, José? No escucho a José. Profesor. Sí, sí. Ah, bueno, ese es otro sistema, ¿sí? Entonces comenzamos 0, 1, 2, 3. Cuando llegamos al 7, no al 8, llegamos al 7, entonces comenzamos a hacer combinaciones. Entonces después del 7 vendría, Cero, ¿no? ¿cómo? 7, 0. No, No, vendría distinto. Sí. 1 combinado con el 0. Entonces después del 7 en el sistema octal vendría el número que conocemos nosotros en el sistema decimal como 10. Oh, ¿Sí? ujú. Ok, porque recuerden una regla, que el 0 a la izquierda en los números positivos no tiene Valor. valor. Entonces es igual decir 0,1 que 1. Entonces, Ujú. otro ejemplo podría ser los mismos números romanos. Los números romanos tienen ¿cuántos símbolos? Tienen la I, tienen la B, tienen la X, tienen la L, tienen la C, tienen la D, tienen la M, vamos a ponerlo por ahí. Entonces, fíjense, a raíz de esos símbolos que tienen, son símbolos, se construye el sistema de numeración romano. Para nuestro caso, y el que nos ocupa, vamos a utilizar el sistema de numeración decimal y espero que haya quedado bien claro porque a veces hablamos de este tema y no sabemos cuál es. Bien, ya visto esto y entendido esto, pues vamos a hablar inicialmente de los números naturales. Y los números naturales se simbolizan con la letra N, N mayúscula, pero esa N mayúscula, revisen que tiene una doble línea en la parte inclinada. No es una N mayúscula tal cual como la conocemos, sino con una línea inclinada. Eso es lo que nos va a decir que estamos en presencia de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta este símbolo que lo llamamos infinito. ¿Cómo? Ese símbolo infinito no tiene nada. Antes de él decimos que es más infinito. ¿Sí? Entonces, fíjese que a veces confundimos muchas cosas. El sistema decimal llega hasta el 9, hacemos combinación. Pero ya los números naturales son del 1 al infinito. Pero fíjese algo, positivos. Allí ustedes no ven ningún tipo de número negativo, ¿sí? Si seguimos leyendo, dice que estos números no admiten fracciones decimales. Una fracción es de la forma m sobre n, es decir, un medio, por hacer un ejemplo. Cabe aclarar que el número 0 en ocasiones es considerado como un número natural, pero generalmente no es así. Eso es, bueno, una disyuntiva que existe entre eh, los científicos que se dedican a revisar esto, ¿sí? Los matemáticos. Sin embargo, a mi juicio, considero que, y para lo que nos ocupa a nosotros, y para la carrera que están estudiando ustedes, es necesario incluir el cero dentro de esos números naturales. Seguimos leyendo y dice que los números naturales además son la base primordial sobre la cual se fundamentan todas las operaciones y funciones matemáticas. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, perdón, funciones trigonométricas y ecuaciones. En definitiva son los elementos básicos sin los cuales la matemática no podría darse. También todas las ciencias que utilicen este tipo de cálculo como la geometría, la ingeniería química, física, todas requieren de la matemática y de los números naturales. Ahí nos faltaría la administración, la contaduría,
la educación, todo requiere de este tipo de números, ¿sí? Pero si nosotros revisamos la recta numérica, observamos que esos números naturales están hacia la derecha. ¿Hacia la derecha de quién? Del cero. 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, del 0 al 1 hay una unidad. Del 1 al ampliamos. Bien. Del 1 al 2 tenemos otra unidad y así sucesivamente. Algo que hay que resaltar es eso que dice allí, que no admite números fraccionarios ni ningún tipo de número entre las unidades. Es decir, entre 1 y 2 en los números naturales no admite otro. Está 1, 2, 3. No hay otro intermedio. Y ahorita más adelante van a ver por qué digo esto, ¿correcto? Vamos a seguir y vamos a revisar ahora los números enteros, que al igual que los números naturales, también tenemos un símbolo que nos lo identifica, que en nuestro caso es la letra Z. Pero recuerden, todos estos números eh, tienen la doble línea. En este caso también en la inclinada tiene la Z. No es una Z mayúscula normal como la conocemos. Y decimos que es un elemento del conjunto numérico que tiene los números naturales, fíjense. Ya nos está diciendo que los enteros contienen el número, los números naturales, son parte de Z. Pero que son, allí aparece, pareciera que fuese una O, pero es un cero. Son cero dependiendo de cómo se definan. ¿Por qué diremos esto? Por lo que dijimos anteriormente, que algunos manifiestan que el cero no es parte de los números naturales. Entonces, son el cero, sus opuestos. ¿Cuáles serán sus opuestos? Los negativos. ¿Cuál es el opuesto del 1? El menos 1. Del 2, menos 2 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que ya los números enteros abarcan, viéndolo de alguna manera, tres subconjuntos. El conjunto de los naturales, el cero como conjunto y los opuestos, que serían los números negativos. Seguimos leyendo. Y en la segunda definición, además del cero, los enteros negativos como menos 1 o menos 13. Y allí pues le aclaro que se leen menos 1 o menos 13. Entre otros, ¿no? Puede ser menos 15, menos 50 y para el... También se dice que estos números son menores que 0. Y también son menores que todos los enteros positivos o lo que ya estamos llamando naturales. ¿Sí? Los enteros positivos serían los naturales. Para resaltar la diferencia entre positivos y negativos, se puede escribir un signo menos delante de los negativos. No es que se puede. Aquí pues, no sé qué me pasó, pero no es que se puede. Es que hay que escribirlo para diferenciarlo. Y si no se escribe signo al número, se asume que es positivo. Si no hay nada antes, es positivo. Entonces, fíjense, aquí si nos imaginamos la recta numérica, ¿qué vamos a tener? Los números naturales hacia la derecha, junto con el 0, y hacia la izquierda van a aparecer los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Hasta dónde? Hasta el menos infinito. Porque allí sí tenemos que colocar el menos para indicar que es menos infinito. A la derecha no. Solamente colocamos el infinito y nos aparece como el 0 como tal. Recuerden que, como les dije al iniciar, esto es, la primera parte es una especie de repaso. A lo mejor muchas de estas cosas ustedes ya las recuerdan todavía, las saben, a lo mejor no las recordaban y las están recordando, pero es importante tener bien claro eso, porque la parte de la matemática, si hay algo que dificulte el cálculo de los ejercicios propuestos, es eso, los signos. No manejar eso es grave, es grave. Seguimos con los números reales, entonces fíjense que ya vimos dos tipos de números, que eran los naturales y los enteros. Y si vamos llevando la secuencia, nos damos cuenta que los naturales están dentro de los enteros, es decir, hablando de conjuntos, el conjunto de los enteros incluye a los
naturales. O, diciéndolo de otra manera, los naturales son un subconjunto de los enteros. Y ahora vamos a los números racionales y aparece una letra Q, que es la que los representa. Cuando vemos Q, pues estamos hablando de números racionales. Fíjense que en este caso, pues, tiene doble rayita. En otros casos, regularmente se representa con una doble rayita en la parte izquierda. Pero siempre hay que darle esa doble línea. Estoy llamando doble rayita por decirlo de alguna manera popular, ¿no? O coloquial. Y dice que es todo número que puede representarse con el cociente de dos números enteros. Matemáticamente aparecen de la siguiente manera. M sobre n, o podemos decir son todos los números de la forma M sobre n, donde m y n pertenecen ¿a quién? A z. ¿Quiénes son? ¿Quién es z? Los enteros. Y n es diferente de 0. ¿Y esto por qué ocurre? Porque si hay un número dividido entre 0, esa división no está definida y pues nos va a dar como resultado indefinida, 0. No vamos a tener esa división. Y por eso es que dice que tiene que ser diferente de 0. Le hago unos ejemplos allí al lado derecho donde colocamos un cuarto, un tercio, un medio. Antes de adentrarnos allí, voy a terminar de leerlo. Este conjunto de números incluye los números enteros positivos y negativos, decimales y a las fracciones. Y luego dice que son números periódicos. Ya vamos a explicar todo eso. Vamos a seguir con la secuencia, porque ya vimos los números naturales y los enteros. Entonces fíjense que aquí dice que estos números Q o racionales nos incluyen también a los enteros. Entre paréntesis decimos positivo y negativo para aclarar más, pero nos incluyen a enteros. También nos incluyen a los decimales, porque entendemos por decimales a 0,5, 0,6 y esas cositas. Y las fracciones, que es la que entendemos arriba, un cuarto, un medio, un tercio, y para de contar. Pero también nos hacen una acotación al final, punto y seguido, que dice que son números periódicos. Vamos a revisar qué es eso de números periódicos, porque los números que no sean periódicos no pertenecen a este conjunto. Entonces tenemos que revisar. ¿Cuánto nos da como resultado un medio? Si dividimos 1 entre 2, nos da 0,5. ¿Sí? Porque sería 1 entre 2 no está, 0, le prestamos un 0 allá, 10 entre 2 sería 5, entonces 0,5. Ese sería un número de estos que hablamos aquí, un número decimal, exactamente 0,5. Pero vamos a revisar el siguiente, que sería un tercio. Un tercio, ¿cuánto nos daría? Un tercio nos daría 0,3333 y pare de contar la cantidad de 3 de allí en adelante. Revisemos. 10 entre 3 no está contemplado. Perdón, 1 entre 3 no está contemplado. Le colocamos 0, y le prestamos el 10. 10 entre 3 sí está. 10 entre 3 sería 3. 3 por 3, 9 y nos quedaría 1. Si agregamos otro 0, otra vez 3 por 3, 9, 10, 1 y así sucesivamente. Ustedes lo podrían sacar más fácilmente con una calculadora. Entonces fíjense que ese es un número que va a ir 0,33333333 y se va a repetir indefinidamente. Eso es lo que le llamamos un número periódico. Un número periódico. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué tipo de número periódico es. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y ahí es donde se refiere a que son números periódicos. No pueden ser, si no son periódicos, no son. Por ejemplo, el número pi. El número pi es, si ustedes recuerdan, casi siempre lo utilizamos 3,14, ¿sí? Pero en realidad es 3,14, 15, 16 y otra cantidad de números más. En ningún momento se hace repetitivo la serie. Por lo tanto, ese es un número que no es periódico, entonces no pertenece a Q. Vamos a revisar los números irracionales, que es precisamente este caso que acabo de revisar. Los números irracionales que se me pasó allí tienen la I igualito, la I con doble línea y una I tipo romano, pero con doble línea.
Dice, es un valor que no puede ser expresado como una fracción m sobre n, donde n pertenece a la z y n es diferente de z. En cualquier número real que no es racional y su expresión decimal no es ni exacta ni periódica, ¿cómo? Ahí hacemos un ejemplo. Raíz de 7. Fíjense que al calcular usted raíz de 7, si usted coloca en la calculadora raíz de 7, le va a dar ese número. 2,64, 5, 7, 5, 13, 11, 0, 6, 4. Bueno, y hay puntos suspensivos. Ese es un número que no es periódico porque no se repite. Por lo tanto, ese vendría a ser un número irracional, no dentro de los racionales. Bueno, allí dice no puede representar un número racional. Esta denominación significa que la imposibilidad de representar dicho número como razón de dos números enteros, El número pi, fíjense aquí aparece también ese otro número irracional, el número e, el número de audio, son otros ejemplos de los números irracionales. Pero finalmente, todo esto que estamos revisando son subconjuntos, a excepción de los irracionales. Fíjese, Q dice que tiene adentro Z y Z tiene adentro N. Entonces son subconjuntos. Uno está dentro de otro. Los irracionales no. De los irracionales, 10 minutos. Los irracionales no son parte de eso. ¿Correcto? Entonces vamos ahora, los números reales incluyen tanto números racionales positivos, negativos y el cero, como los números irracionales. Los irracionales y los trascendentales no se pueden expresar mediante una fracción de dos enteros con denominador no nulo, el cero, ¿no? Tienen infinitas cifras decimales aperiódicas, tales como, se me fue por allí las cifras, pero en pi y pared. Acá en la parte de abajo revisamos esta relación y fíjese que decimos que n, este símbolo significa que está contenido en z, n son los naturales, z son los enteros, y a su vez ellos dos están contenidos en q, que son los reales, los racionales, y finalmente todos están dentro de r. Pero fíjense que en ningún lado aparece i, porque i no vendría a ser estar allí, ¿no? Les traje esta imagen para que ustedes revisen en cuestión de conjunto. Fíjense, los naturales aparecen acá, que están dentro de los enteros. A su vez, estos enteros están dentro de los racionales y los racionales son parte de los reales. Pero fíjense que los irracionales no están acá adentro, están fuera. Si lo vemos de otra manera, yo lo traje desde los complejos, pero en realidad pues a nosotros nos interesa desde los reales, porque también tenemos otros números que es importante que los recordarlos, que son los complejos y los imaginarios, pero estamos partiendo de los reales. Entonces, esta llave me dice que los reales contienen ¿a quién? A los racionales y a los irracionales, que ya lo vimos. Los racionales tienen a los enteros y a los fraccionarios, que los fraccionarios serían ¿cuáles? Los números de la forma n sobre n, que serían los mismos Q1. Dentro de los enteros conseguimos a los naturales, al cero y a los negativos. Y dentro de los naturales dice que es el 1, los primos y los compuestos. Allí no me extendí porque es más largo. Los fraccionarios tenemos los exactos y los periódicos. Los exactos pues son los exactos. A veces decimos 4 entre 4, ¿cuánto nos da? 1. Es exacto. Pero tenemos los periódicos en el caso del 1,33333, que vendría siendo un número periódico puro. Y tenemos el caso de los periódicos como por ejemplo, 1,14141414, que sería un mixto, porque involucra dos números a la vez, ¿correcto? Que se pasa el tiempo súper rápido. Vamos a hablar de las propiedades de los números reales. Dentro de las propiedades de los números reales, tenemos la propiedad conmutativa, la asociativa y la distributiva. La propiedad conmutativa nos dice así, que el producto y la suma de dos números reales siguen siendo los mismos después de intercambiar el orden de los números. Todavía creo que... Sí, de los números. La propiedad conmutativa se expresa así. Matemáticamente se dice que para todo B que pertenecen a R, A más B es igual a B más A.
que pertenece a R, y A por B es igual a B por A, que pertenece a R. Yo le coloqué el puntico, pero recuerden que no es necesario colocar el puntico. Un ejemplo sería tomar A3 como A y a B como 6. Si colocamos A más B, sería 3 más 6. Y luego lo invertimos. B más A, 6 más 3. Si sumamos 3 más 6, es 9. Y si sumamos 6 más 3, es 9. Por lo tanto, esa es la propiedad conmutativa para la suma, la adición. También se cumple para la resta. Y si lo hacemos para el producto o la multiplicación, tomando A como 3 y B como 6, A por B, 3 por 6 nos da 18. Y si invertimos B por A, que sería 6 por 3, nos da 18. Entonces se cumple. En la propiedad asociativa, la suma o el producto de los tres números reales, cualesquiera, sigue siendo el mismo, aunque se cambie la agrupación de los mismos. Entonces, matemáticamente, la propiedad asociativa se expresa como para todo ABC, porque ya tenemos tres números inmersos, pertenecen a R, donde A más B más C van a ser igual a A más C más B, que sería lo mismo que B más A, perdón, B más C más A. Todo esto que pertenecen a R. Y A por B por C sería lo mismo que A por B por C, allí, igual, allí se me fue el paréntesis donde no es, A por C por B. Siempre y cuando todos pertenezcan a los reales. Hacemos un ejemplo, decimos que si seguimos tomando a 3 como A 6 como B, y ingresamos un tercer número, que es C como 2, entonces 3 más 6 más 2 sería lo mismo que 3 más 2 más 6, que sería lo mismo que 6 más 2 más 3. Y efectivamente, si ustedes suman 6 más 3, son 9 más 2, 11. Si suman 3 más 2 ya sería 5, pero más 6 seguiría siendo 11. Y si suman 6 más 2 serían 8, más 3, 11. En caso del producto sería lo mismo. 3 por 6 por 2, 3 por 2 por 6, 6 por 2 por 3. Que en su total me van a dar como resultado todos 36. Voy acelerando un poquito porque se nos va a acabar el tiempo. Los números reales, la propiedad distributiva. La propiedad distributiva de la multiplicación, en este caso sobre la multiplicación y la suma, se expresa como para todo ABC que pertenece a R, A más B más C es igual a más B más A más C. Es decir, aquí revisamos, fíjense, vamos a colocar aquí el 2 y miremos qué es lo que pasa aquí. Tengo 2 que multiplica a 3 más 6. Entonces, habría que, en la propiedad distributiva, multiplicaría 2 por 3 y 2 por 6. 2 por 3 nos daría 6, 2 por 6 nos daría 12, como resultado 18. Si sumamos lo que está dentro del paréntesis de 6 más 3, me daría 9, y lo multiplicamos por lo que está fuera del paréntesis, 2, 18. Entonces, en la propiedad distributiva se nos cumpliría igual. Vamos a revisar ahora las desigualdades, que creo que es la última parte que tenemos aquí preparada por el tiempo. Y fíjense que vamos a hablar de las desigualdades que tienen que ver con lo que llamamos los símbolos de mayor que, menor que, mayor igual que o menor igual que. Este símbolo a veces se complica, a veces nos complicamos, no me acuerdo cuál es el mayor, cuál es el menor, entonces hay ciertas reglas mnemotécnicas si lo coloco la mano derecha así, entonces es mayor que, y si es menor que, entonces a veces nos complicamos. La manera más sencilla es la siguiente, ustedes revisan la abertura. Fíjense que tiene una abertura mayor en un lado y una abertura menor, si queremos decir lo que termina en punta, en el otro. Bueno, ¿cuál es la abertura menor? El menor. ¿Y cuál es la abertura mayor? El mayor. En el caso de lo primero que me dice, los enunciados A, B, ¿dónde está la mayor abertura? En A. ¿Dónde está la menor abertura? En B. Entonces, ¿quién es mayor? A, porque A tiene la mayor abertura. Entonces decimos A mayor que B. Seguimos, fíjense. Y A, B. ¿Dónde está la abertura de A? Es la más chiquitica, la puntica, vamos a llamarlo así. Entonces ya es más pequeño porque la punta me está diciendo que es más pequeño. Entonces A es menor que B. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Donde esté la abertura mayor, ese es el número mayor. Luego dice que junto con las expresiones A menor igual que B. Fíjense, allí ya me coloca otra línea en la parte inferior que me significa igual. Entonces allí se hace la acotación
que bien sea A es menor que B o es igual que B. Y lo mismo ocurre para la contraparte A mayor o igual que B. O es mayor o es igual. Y esto se le conoce como desigualdades. Las primeras que vimos, estas dos, se le llama como desigualdades estrictas y las segundas desigualdades no estrictas o amplias. Vamos a revisar algunos ejemplos rápidamente. Entonces tenemos como 2 es menor que 5. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumarle tanto al que está antes de la desigualdad como después de la desigualdad el mismo número, en nuestro caso el 4. Le estamos sumando el 4. Entonces, 2 más 4, y al 5 le sumamos el 4. Entonces, 2 más 4 nos da 6 y 5 más 4 nos da 9. Si revisamos, nos mantiene la desigualdad. Es decir, 6 sigue siendo menor que 9. No nos altera para nada. Entonces, podemos sumar un mismo número a ambos lados de la desigualdad que no nos altera. Entonces, al sumar el mismo número a ambos miembros de la desigualdad, el sentido de la misma se mantiene. Vamos a revisar ahora un ejercicio, pero con menos. Decidí colocarlo al contrario, es decir, mayor que, para evitar la monotonía. Entonces, 8 es mayor que 3. Entonces voy a hacer lo mismo. En vez de sumar, le voy a restar el mismo número a los dos lados de la desigualdad. Al 8 le resto 4 y al 3 le resto 4. Fíjese, si a 8 le resto 4 me da 4. Y si a 3 le resto 4 nos da -1.